No, mira, ven. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la sesión. Primero vamos a invitar a Manoli, que es una docente del Centro de Hispanidad, del Colegio de Hispanidad, que están colaborando con nosotros en muchos aspectos, y ella va a presentar el colegio y después vamos a dar paso al psicólogo que va a dar la charla taller. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta gran oportunidad que nos da la Asociación Onubense de Altas Capacidades Intelectuales ARETE para que cuidan, que apoyan y acompañan a los niños y niñas de altas capacidades, pues por la oportunidad que nos dan de esta formación. Decirles que están en el Colegio Hispanidad, que como su nombre indica, estamos ubicados en el barrio de la Hispanidad de Huelva, y es un colegio concertado. Tenemos desde 0 a 16 años, tenemos la infantil de 0 a 3 a través de la Escuela Municipal de Huelva, que está ubicada en nuestro centro, y luego tenemos pues desde 0 a 16 años. Es un colegio que es una cooperativa educativa y como cooperativa pues colabora con su entorno intentando aperturar a través de sus actividades pues las acciones que desarrolla y trabaja conjuntamente con todas las entidades que forman parte de este barrio y de todo el distrito 5 de Huelva. Para nosotros y nosotras colaboramos con ARETE hace muchos años, pues con el alquiler de las instalaciones y también pues con la ocupación de otros espacios que necesitan para los talleres de los niños y niñas que recibimos aquí a través de ellos y ellas pues durante todas las semanas. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho que estén aquí. Para cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición y les ofrecemos nuestro colegio para lo que necesiten. Y sobre todo que aprendamos mucho hoy del taller de juegos de mesa y altas capacidades, cómo desarrollar las habilidades a través de estas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Manoli. Y ahora Antonio, que ya es el especialista y que nos va a aclarar muchas dudas y a contar muchas cosas sobre este tema y además enseñarnos una de las metodologías que trabajan con los niños y niñas de altas capacidades, además con otros niños con otras necesidades. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, yo soy Antonio. Yo la verdad es que lo voy a pasar hoy muy mal porque a mí estar aquí sentado no que sea lo mío, pero bueno, sí que es verdad que si hay personas que lo pueden visionar por internet, pues nos intentaremos adaptar, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, os comento un poquillo. Yo trabajo en coordinación con la asociación ARETE, que le doy las gracias a ellos y al colegio por siempre propiciar que podamos hacer todas estas cosas y que podemos ir haciendo formaciones o estimular todo lo posible para todos los tipos de chicos y chicas, en este caso pues, concreto con altas capacidades, ¿no? Entonces yo soy psicólogo de un centro sanitario que se llama New Gotham, ¿vale? Donde tengo un equipo de trabajo. Dentro del equipo de trabajo pues nosotros damos un taller aquí en la asociación ARETE que se llama estimulación de las inteligencias múltiples a través de los juegos de mesa, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquillo de las cosas, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, mi equipo no ha podido venir hoy porque tiene distintas grupales y después van a dar el taller de juegos de mesa y explicamos un poco pues lo que nosotros queremos ir fomentando a través de estas charlas. Entonces yo lo he enfocado en dos estructuras, ¿vale? Una primera estructura en donde vamos a dar nuestra visión de lo que consideramos la diversidad, las altas capacidades y lo que nos interesa fomentar, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, pues, cómo a través de los juegos de mesa, pues los intentamos fomentar también. No solo por ejemplo, aquí traemos dos ejemplos que luego ya los explicaré en la segunda parte de la charla, que son los juegos de mesa y un libro que he escrito yo sobre fomento de valores a través de los superhéroes, que por ejemplo también vienen como dinámicas dentro, algunos tutores sé que lo están utilizando en distintas tutorías en los centros escolares y por ejemplo en ese sentido pues luego lo expondremos todo porque nosotros utilizamos mucho lo que es la metáfora y
y el fomento de valores, ¿no? Está el fomento de las capacidades y el fomento de valores. Eso es un poco lo que nos interesa a nosotros. Entonces, bueno, si pasamos a la diapositiva, vamos a jugar un poco con las condiciones del directo, que tenemos las diapositivas allí y yo estoy aquí, ¿vale? Entonces, si yo pudiera moverme, lo haría de otra manera diferente, ¿vale? Pero bueno, vamos poquito a poco. Entonces, si os fijáis, puede ser un poquillo el índice, en donde vamos a hablar un poco de qué son o qué entendemos nosotros por chicos de altas capacidades, un poco hablar de las expectativas que genera todo eso, las capacidades contra valores, el concepto de empatía, que lo vemos súper importante e interesante, y luego ya, pues, el concepto de cómo entendemos nosotros el tratamiento, el proceso que implica los juegos de mesa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, antes de seguir, yo tengo preparado un vídeo, ¿vale? Entonces, aquí sí me tengo que levantar, perdón a la gente por internet, me levanto porque eso sí lo tengo que coger yo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo. Sí. Vale, perfecto. Lo que pasa. Bueno, vamos a poner el vídeo, yo creo que se va a escuchar bien. Os explico un poquillo el vídeo. El vídeo se trata de una película que se llama Déjate llevar, no sé si la conocéis. Vale, yo es que me encanta el cine, es una película de Antonio Banderas y está basada en hechos reales, ¿de acuerdo? Y Antonio Banderas es un bailarín de salón y entra en un instituto, un poco el típico instituto de los barrios pobres de Estados Unidos, y propone una cosa. Entonces vamos a ver, a mí me gusta mucho trabajar también con vídeos. Yo para las sesiones, para los talleres, para las cosas, suelo cortar las películas y os voy a traer un corte, ¿no? Y a partir de ahí vamos a analizarlo un poco, ¿de acuerdo? No es cuando tengo que preocuparme de los hechos. ¿Se escucha bien? Hay chicos que venden lo que se ganan con su propia forma. Sí, es. Lo pongo desde el principio, ¿vale? Ahora eso de los hechos son los inteligentes. Oh, ¿dónde está la propiedad de los más inteligentes? Hay chicos que venden lo que se ganan con su propia forma. Sí, es la autoridad de demás. Te diremos una. ¿Ahora se sí, muy bien. Agustín, tenemos que premiar a los chicos que destacan, tal como los incentivos. Los recursos son limitados. Buenos días, Gretchen. Perdona, doctor. ¿Quién ha muerto? Creo que los buenos modales. Una pregunta. ¿La que ha pasado es la directora? Sí. Gracias. Ah. Querrás decir, de nada. Ah. ¿Y qué es eso de que hoy pasas de la clase de recuperación? No renunciaría a mis ensayos de química para vigilar a unos delincuentes. Pero esos chicos también necesitan tu ayuda. Pero solo los que se esfuerzan se la merecen. No lo entiendo. ¿Por qué demonios le has abierto? No llevaba nada en las manos, podría haber abierto y ya salida. Se llama cortesía. Sí, pero en mi opinión pareces un pelota. ¿Tú crees? Claro, joder. Con esa actitud tan chorra no te vas a hacer nada. Puedes creerme, ya lo he intentado. Da igual, yo confío todo. ¿Estás de WhatsApp? ¿Qué te parece? Todas esas chicas me dan su reino. Sí, pero no has conseguido sus teléfonos. Tampoco se los he pedido. Da igual. ¿Qué le ocurre a Claire? ¿Ya no quiere supervisar a los conflictivos? Tiene gripe. ¿Y qué pasa con ellos? Está inoculado. Otra vez. ¿Qué estás mirando? Pues el señor Dulain. ¿Amigo o enemigo? Es pronto para saberlo. Fíjate. Lo está haciendo con todas las mujeres. Se levanta y siempre abre la puerta. Oh, Freddy.
Lo que me faltará. Avisa a los de seguridad. Señor Lane, puede pasar. Hola. Eddie, aparca el culo. Siéntese. ¿En qué puedo ayudarte? No es padre, no es profesor y no creo que sea policía. ¿Cómo sabe todo eso? Si dependiera de los alumnos para que me lo contaran, estaría perdida. Claro. Solo dispongo de 5 minutos. Ya. Me encontré a uno de sus alumnos el sábado por la noche. No me digas. Sí, le estaban destrozando una propiedad privada. ¿Lo denuncia la policía? No. Debería avisar a usted. Pues se ha equivocado. Intento evitar que haya delitos, pero una vez cometidos es cosa de la policía. Así que, buenos días. ¿Es todo? Al menos para mí. Greche le acompaña. Ya. Espere. ¿Con quién debería hablar de esto? Seguramente fue uno de sus alumnos. Por lo visto, muchos de ellos son algo rebeldes. Pero si sus pupilos le importan tanto como su... Disculpe si me preocupo por mi coche, señor Dume. Y por favor no me hable de estos chicos como si fuera un experto. Este es mi instituto y yo decido lo que es una prioridad. ¿Y esos chicos? ¿Son sus prioridades? ¿El cuadro de honor? Todos esos chicos están muertos. Fueron asesinados desde que trabajo ahí. Tengo sus fotos para que me recuerden que aunque esté agotada, es necesario que siga trabajando. Y por eso no tengo tiempo que perder. Lo siento, lo siento. Por favor, discúlpeme. Señor Duane, Me gustaría ayudar. hay diversas maneras para ayudar a los alumnos del Instituto John Drake. Hay programas de tutores, de asesoramiento, está el equipo de matemáticas, el laboratorio lingüístico, el club de libros... Sí, seguro que son programas excelentes, solo que tengo mis propios métodos. Verá, yo quiero enseñar a sus chicos a bailar. Ahora, créanme, lo único que ya saben hacer es bailar. ¿Baile de salón? Como ha dicho. Sí, vals, foxtrot, los bailes clásicos. Habla en serio. Sería bueno para ellos. Está bien, ¿dónde está la cámara? Si me está tratando de enseñarles el foxtrot a mis alumnos, tiene que ser una broma de la tele. En fin, son sus chicos. Usted decide. Gracias. Adiós. Señor Duane, espere. Si me habla en serio, quizá tengo una vacante para usted. Venga, a ver. Bueno, ¿qué habéis visto ahí? ¿Qué habéis visto en el vídeo? ¿Habéis sacado alguna cosilla? Esto es lo que le hago a los chavales. Pongo un vídeo, ahora empiezan a pensar, me contestan cualquier cosa. Entonces, ¿qué habéis visto ahí? ¿Tiene la luz o así mejor? ¿Qué preferís? Así se ve mejor por lo menos. ¿Vale? ¿Qué habéis visto en el vídeo? Imitación. Imitación. Vale, ¿qué más cosillas? ¿La luz mejor? Vale. Así bien, más. La otra mejor que... No, sí, ¿Sí? poca más tarde. Vale. ¿Qué más cosas habéis visto? Nada. Pues mira, pues explico todo lo que vemos nosotros. Nosotros vemos un profesor que solo se enfoca en chicos con altas capacidades, que son la clase buena de matemáticas. Y que evidentemente a la otra diversidad no la va a ayudar. Entonces, lo primero que me planteo, ya que vuestros hijos son altas capacidades, lo primero que me planteo es ¿qué sucedería si mi hijo a altas capacidades o presenta un potencial grande, aún no lo han detectado, y su comportamiento no es como el que quiere ese profesor? Otra de las cosas que me sugiere el vídeo es, tengo una directora que me está diciendo que hay alumnos que crean su propia droga. Son capaces de crear su propia droga.
evidentemente crear droga está malo, vamos a decirlo aquí, no vayáis a pensar que yo creo que está bien, pero en ese sentido hay una cosa interesante que es que tienen la capacidad de crear con química una sustancia de esa manera, con lo cual un chaval que cree su propia fórmula de droga y que la venda implicaría una alta capacidad. Entonces, ¿por qué ese chico no entra dentro de la ayuda de otro profesorado? Porque ese chico está cogiendo toda su motivación, toda su capacidad en ese aspecto y no en otros aspectos diferentes. Veo una persona que ha visto un alumno con potencial, que ha hecho un delito fuera del instituto y que se acerca con la intención de ayudar. Pero a la directora no le ha parecido que parece que vaya a ayudar. Y se ve que ambos, tanto la directora como él, tienen un prejuicio, cuando al final los dos estaban hablando de lo mismo. Entonces, al final, dentro de altas capacidades, veo un montón de cosas. Veo la importancia de trabajar todos en equipo, la importancia de ir todos en el mismo camino, la importancia de dejar los prejuicios, la importancia de que cuando yo vaya al centro escolar intente ir con educación, con respeto, entendiéndole. Veo una directora, por ejemplo, agotada, que en ese sentido esa directora pues querrá hacer muchas cosas. Veo, sí. Pregunta en el chat que Sí. qué película es. Déjate llevar. Déjate llevar, es antigua, está basada en hechos reales, ¿vale? La película es interesante, a mí la película me encanta. Yo la fui cortando precisamente para enseñar habilidades sociales y valores de educación a los chicos con los que yo trabajo, ¿vale? Pero la película a mí me parece una maravilla, sobre todo basada en hechos reales, y si la podéis ver, hay muchísimas escenas que podéis utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, eso son altas capacidades. Para mí, altas capacidades son los chicos que se esfuerzan, que están en la clase de matemáticas, y para mí, altas capacidades son chicos que presentan cualquier tipo de talento, ¿vale? Entonces, de hecho, el personaje de Antonio Banderas presentaría altas capacidades. Por lo menos empatía tiene. Tiene empatía, pero por ejemplo, la inteligencia emocional no es algo que se curse con altas capacidades, ni la inteligencia social ni la inteligencia ecológica, con lo cual se podría a lo mejor descartar las altas capacidades, o a lo mejor para nosotros no, y le damos nuestro propio enfoque. El personaje de Antonio Banderas a lo mejor es altas capacidades en inteligencia cinestésico-corporal, porque es un maestro de baile de salón. La coordinación corporal que hay que presentar, la capacidad de gestionar tus emociones en ese sentido, pero eso no se va a concebir de esa manera. También tiene la creatividad de decir, yo quiero ayudar a las personas a través del baile de salón. Cuando la propia directora le dice, esto es una broma. O sea, ¿usted quiere ayudar a los chavales por baile de salón? ¿Por qué no? Si nos basamos, por ejemplo, en el concepto de creatividad de Howard Gardner, que dice que la creatividad primero es rechazada por la sociedad. Y la creatividad es una asociación a la inteligencia. De hecho, la creatividad sí se entiende como inteligencia, o como alta capacidad, perdón. Pero en ese sentido, ¿qué creatividad? ¿Se miden todas las capacidades creativas? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ahí entra el concepto de altas capacidades. Para altas capacidades puede ser una etiqueta concreta, o puede ser también un espectro enorme que nosotros veamos del potencial que presentan los niños y niñas y cómo lo podemos nutrir, cómo lo podemos sacar, cómo los podemos ayudar. Y ahí entra pues el trabajo, la ayuda, etc. ¿Vale? Entonces, si nosotros avanzamos en la diapositiva, pues nos encontramos una frase para mí maravillosa que representa muchísimos chavales, tengan altas capacidades o no las tengan, que acuden. Que precisamente esa frase, aunque ponga que es de William Shakespeare, yo la saqué de la película de Spider-Man. ¿Entiendes? Pues sale, yo creo que sale en Spider-Man Lejos de Casa, ¿vale? Y sale precisamente cuando Tony Stark le cede las gafas a Peter Parker. Inquieta, vive la cabeza que porta la corona, ¿no? Entonces, una mente inquieta es al final lo que son nuestros niños, personas que siempre están intentando crear cosas, que siempre están intentando construir cosas y que siempre están haciendo cosas, ¿no? Entonces, esa inquietud, lo primero que tenemos que hacer es cómo la guiamos, cómo la fluimos, digámoslo así,
cómo la enfocamos, pero es una inquietud que es positiva que siempre tenga, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si os fijáis, si nos reflejamos en el vídeo, los chicos que hacen, por ejemplo, utilizan esa inquietud para hacer otras cosas, no deja de ser una capacidad o una inquietud. Lo único que necesitamos es cómo pulirla y cómo guiarla, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros avanzamos, nos encontramos con la motivación, ¿de acuerdo? O el proceso a lo largo del ciclo vital, donde tenemos una influencia social y el autoconcepto. Lo he dividido entre primaria, ESO y bachillerato y expectativas de vida. ¿Por qué? Para mí, en lo que es el tratamiento de las altas capacidades, el mayor problema que me encuentro es cuando me llegan los chicos y chicas en secundaria o bachillerato. ¿Por qué? Porque muchísimas veces llegan con muchísimas complejidades. ¿De dónde vienen esas complejidades? Del aspecto motivacional, del aspecto de los valores, del aspecto de los hábitos de estudio, de las expectativas, de no enfocarse en el proceso y enfocarse en el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partes. Si nosotros nos encontramos en primaria, ¿qué pensáis que se encuentra un chico en primaria con mucha capacidad? O que no se encuentra, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Que no se encuentra. O sea, podemos decir que se encuentra y que no se encuentra. Yo creo que tiene muchas cosas que no, muchas carencias, porque no encuentra su lugar, no encuentra iguales, como que se siente desubicado. No sé. Porque no encuentra iguales. ¿El no encontrar iguales es relacionado con la alta capacidad o relacionado con sus aficiones o relacionado con sus gustos? Todo depende. ¿De qué depende? Es lo que tenga cada uno, porque por ejemplo, si quiere, yo a lo mejor es capaz de llevar al frente de la clase, a lo mejor toda la clase hace o parte de la clase lo que a ti te gusta. Sí. Entonces eres capaz de manejar lo que tú tienes para manipular a los demás y al final acaban todos haciendo lo que tú quieres y lo pasan en el año que viene en el recreo. Entonces, si te fijas, por ejemplo, ahí, más que la alta capacidad, es el valor del liderazgo o la inteligencia social. No tiene tanto que ver con la alta capacidad académica, como realmente se mide. O sea, tendríamos otro concepto diferente. Si, por ejemplo, yo tengo un rechazo social, el rechazo social puede ser por varias cosas. Puede ser por la envidia hacia mis capacidades, que eso entonces es algo que nuestro hijo o hija tiene que meditar, tiene que ver, tiene que saber que puede producirse, y ahí pues el trabajo consistiría en trabajar su autoestima, trabajar su inteligencia emocional, trabajar su inteligencia social, trabajar esos aspectos. Otro aspecto interesante, por ejemplo, es la tolerancia hacia las aficiones, hacia la diferencia, hacia todo lo que sea diverso. En ese sentido, no solo hay que trabajarlo con las personas de altas capacidades, sino también con las que no presenten altas capacidades, con lo cual al final estamos hablando de relacionados con el fomento de valores y con el fomento de inteligencia social y emocional, independientemente de que tenga la etiqueta de altas capacidades o no. Con lo cual eso es un aspecto bastante interesante. Luego, por otro lado, implicaría la motivación. Es decir, si yo tengo un niño o una niña que tiene una alta motivación, van a un ritmo de aprendizaje diferente, evidentemente eso hay que trabajarlo. Pero no se puede dejar de trabajar con una perspectiva social, con una perspectiva emocional, con una perspectiva del autoconcepto. Hay que trabajar mucho o hay que reflexionar mucho sobre qué es lo que necesita cada niño de una manera muy concreta para que esa persona pues se vaya desarrollando poco a poco, porque si no, después nos encontramos en la ESO. ¿Qué motivación hay en la ESO? Muchas veces lo que nos encontramos en el salto de primaria a secundaria es la falta de hábito de estudio. ¿Por qué hay falta de hábito de estudio? ¿Por qué hay fracaso escolar en alta capacidad? Hay muchos casos de fracaso escolar de altas capacidades. ¿Por qué? Usualmente nos encontramos con chicos que tienen una gran facilidad para encontrar y hacer todas las cuestiones que sean necesarias en su día a día, en la clase, en su dinámica, etc. ¿Y en qué nos fijamos al final? En el resultado. ¿Pero dónde está ese proceso? ¿Cómo se ha hecho eso? Entonces, al final, todo se basa un poco en la motivación por el resultado. Hay veces que los mismos chavales pierden esa motivación por el resultado o les da igual, porque si yo tengo buenos resultados, pero socialmente no tengo nada,
al final mi motivación, ¿cómo va a cambiar? Si volvemos vamos a imaginarnos el contexto de lo que hemos visto en la película. Si yo soy un chico que vive en un barrio desfavorecido, mi familia tiene problemas económicos y yo soy muy inteligente, pero tengo hambre, ¿hacia dónde voy a enfocar mi motivación? ¿Hacia sacar un 10 en matemáticas o hacia voy a hacer esto, voy a vender lo que sea porque mi hermano pequeño tiene que comer? Entonces, ¿cuál es el contexto de cada persona? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus dificultades? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico de altas capacidades, los chicos y chicas de altas capacidades son todos iguales. ¿Vale? Si no son todos iguales, significa que todos destacan en lo mismo. ¿Hay algunos que tienen dificultad en los distintos talentos? Por ejemplo, yo me puedo encontrar un chico o una chica con alta capacidad que presente una alta creatividad, pero un razonamiento matemático, por ejemplo, muy bajo. Me lo podría encontrar. Entonces, ¿por qué el fomento de la alta capacidad se tiene que basar solo en el fomento de la creatividad? ¿No puede utilizarlo para fomentar otro aspecto diferente? Como, por ejemplo, fomentar el razonamiento matemático o algún otro aspecto diferente. ¿Entendéis? Entonces, para mí, todos esos aspectos son bastante interesantes e importantes en el fomento de las altas capacidades. Porque después nos podemos encontrar precisamente cómo esas carencias van llegando a esos aspectos. Luego, por ejemplo, un aspecto que aquí tampoco se tiene en cuenta, la parte secundaria, es el estilo de aprendizaje. Es decir, el estilo motivacional o el estilo de aprendizaje, esos aspectos pueden ser interesantes. ¿Por qué? No tengo por qué aprender de la misma manera. Puede haber chicos o chicas con altas capacidades que tengan una inquietud por algún aspecto más práctico o por algún aspecto más visual, más dinámico. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hemos utilizado varias cosas. Hemos utilizado un aspecto visual, ahora estamos utilizando una charla. Dentro de todos esos aspectos, los estilos de aprendizaje van cambiando. ¿Cuál es el que más se adecua a mi hijo o mi hija en ese aspecto o en ese sentido? En el sentido de que vamos avanzando. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, esos aspectos son importantes. Y luego hay un aspecto para mí súper llamativo, que son las expectativas de vida. Vamos a pensar un aspecto. ¿Qué expectativa tiene el profesor de matemáticas que hemos visto en el vídeo con respecto a los chavales, a los chicos de instituto? ¿Qué expectativa de vida tienen ellos? ¿Tiene esa persona? Ninguna, solamente con relación a lo que es, si tenían alta capacidad, si estaban mostrando con esfuerzo, digamos. Exactamente, entonces tengo una expectativa de vida que es que estos chavales no van a llegar a ningún sitio, ¿vale? ¿Qué expectativa de vida tiene Antonio Bandera? Antonio Bandera tiene la expectativa de que esos chavales pueden tener un talento, pero si lo fomento, pueden avanzar. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué expectativa de vida se nos crea a nosotros como padres, a nuestras personas, a los abuelos, a la sociedad, cuando nosotros determinamos que mi hijo tiene altas capacidades? ¿Qué expectativa de vida se le crea a mi hijo cuando yo le digo tienes altas capacidades? Entonces, ese concepto es un concepto emocional. Entonces, en ese sentido, eso puede crear una presión. Y hay muchos chavales que llegan en secundaria con esa presión en los hombros. Como si no pudieran equivocarse, como si no pudieran fallar, o incluso en primaria, sí. Justo estábamos como conectados. Estaba diciendo que también puede aparecer en primaria. Sí que es verdad que a nosotros nos ha llegado más en secundaria, pero en primaria también puede suceder. Eso provoca que muchas veces no se fijen en el proceso. Muchas veces nosotros nos encontramos chicos con altas capacidades que lo que al final hacen es huir de cualquier prueba que consista en esfuerzo. Por ejemplo, a nosotros nos encantan los juegos de mesa. No sé si aquí a alguien le gustan los juegos de mesa. Pero los típicos o los ya muy friki. Yo es que soy muy friki, ¿vale? De hecho, fijaros, mi consulta se llama Gotham, tengo una camiseta de Batman debajo, tengo un libro de superhéroes, ya horroroso, ¿vale?
Pues yo voy a poner de caso mi casa o incluso mi equipo. Nosotros cogemos un juego de mesa y cuando tú coges un juego de mesa nuevo, ¿tú qué tienes que hacer? Leerte las instrucciones. ¿Habéis cogido alguna vez un juego de mesa en donde tú digas, estas instrucciones son indescifrables? Sí, ¿verdad? De hecho, hay una asociación aquí en Huelva que se llama Mentes Hexagonadas, que es una de las personas de esa asociación, se llama Patricia, y ella es juez. Me imagino que a lo mejor gente de Mentes Hexagonadas también es juez, y una de las cosas que son jueces para dar premios nacionales a juegos de mesa, ¿vale? Y una de las categorías que tienen es que, por ejemplo, las instrucciones realmente sean entendibles cuando el usuario, por ejemplo, las lee, porque hay algunas que son muy difíciles de descifrar. Entonces, por ejemplo, escribir o entender unas instrucciones es inteligencia lingüística, pura y dura. Entonces, nosotros en el taller de juegos de mesa hay una cosa que trabajamos, que llevamos un montón de juegos de mesa y hay chavales que nos dicen, yo quiero probar eso. Y a lo mejor el primer día no lo hacemos, pero el segundo día le decimos, vale, léetelo, me dices cómo se juega y ahora jugamos. ¿Qué creéis que sucede? ¿Eh? Yo me invento las normas y después hacemos lo que diga. Bueno, pues mira, lo que hemos conseguido que en muchos aspectos diga, vale, yo las leo, ¿entiendes? Entonces, ese sería un aspecto importante. Hay muchos chavales con altas capacidades que están acostumbrados a hacer tan rápido las cosas y eso les crea tales emociones y tal refuerzo social que al final lo que sucede es que con otras potencialidades huyen. Entonces es algo tan sencillo como un juego de mesa. Y ahí yo estoy viendo lo que te pasa. ¿Por qué dejas de jugar ese juego de mesa cuando yo simplemente te he dicho que te lea la instrucción? ¿Qué va a suceder cuando en una clase de matemática o en cualquier aspecto tengas un problema o tengas una barrera? Vas a huir, vas a desistir. ¿Qué va a suceder si estás acostumbrado a trabajar tan poco y que todo te salga tan bien que cuando el nivel suba sin que tú te lo esperes, no tengas ese hábito de estudio o ese hábito de trabajo? Frustraciones, huida, malas notas, falta de reflexión, porque claro, ahí a lo mejor yo tengo que reflexionar que no se me da bien algo. Y si yo no he entendido que eso es lo correcto, pues ahí a lo mejor me puede ir mal. Quizás en mi autoestima, en mi autoconcepto, me resulte más cómodo o mejor decir, no, yo suspendí porque no he estudiado. Intento no estudiar para no tener que decir o pensar que si me tengo que esforzar soy torpe o soy cosas erróneas, entonces conceptos erróneos. Y esas expectativas se las van creando ellos poquito a poco. Entonces, por ejemplo, ahí hay que trabajar. Pues ahí a lo mejor, más que mandarle más deberes, más que mandarle más cosas de matemáticas, quizá un proyecto en el que se trabajen valores o en el que se trabajen otros aspectos sean más interesantes, donde se trabaje la inteligencia emocional, donde se trabaje el autoconcepto. Quizá es más interesante que a lo mejor que yo le mande más cosas de matemáticas. ¿Entendéis? Entonces, eso, por ejemplo, es bastante interesante. Si avanzamos, el descanso es nada. Sí, hay 30 hasta las 6:25. Hasta las 6:25. Vale. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, hay un aspecto interesante que es aprendes lo mejor que puedes cuando tienes algo que te importa y en lo que te gusta participar. Entonces, ahí está la motivación. Hay un aspecto fundamental en niños con altas capacidades que es la motivación. Entonces, hay muchas cosas, si os fijáis, estamos jugando una línea muy fina entre que me resulte fácil y que cuando me resulte difícil puedo abandonar, pero también la motivación de qué voy haciendo también es interesante, como con todos los niños, todos los chavales, etc. Pero claro, si me resulta muy fácil, lo mismo la motivación baja o decae. O si, por ejemplo, yo estoy en clase y lo que se está dando, entonces esa motivación es fundamental.
¿Cómo podemos motivar? Podemos motivar de muchísimas maneras, pero esa motivación en chicos y chicas con altas capacidades, igual que en otros alumnos, es súper interesante y súper importante. Cómo los motivamos, qué les motiva, cuáles son sus intereses. Entonces, en ese sentido, en esos proyectos también son súper interesantes, ¿vale? ¿Por qué nosotros intentamos hacer metáforas con juegos de mesa? Porque vemos que es algo visual y que es algo que les puede motivar. Entonces, nosotros intentamos tocar esas motivaciones. Intentamos también poner metáforas de lo importante que son la estimulación de las distintas inteligencias a través de distintos aspectos. Pero hay una cosa importantísima para un niño de altas capacidades que es que me motiva. Y en esa motivación podemos jugar con muchas cosas. La motivación puede llevarnos a simplemente competir, que muchas veces los chicos con altas capacidades al final lo único que hacen es competir o intentar tener el mejor resultado, o enfocarlo hacia una motivación, una estimulación diferente asociada un poco hacia los valores. Pero, por ejemplo, la motivación es importantísima. ¿Qué me va sucediendo si yo a lo largo de mi vida me resulta todo muy fácil, me aburre el centro escolar y luego en la ESO hay un cambio de nivel enorme y mi cuerpo no se ha habituado a trabajar? Porque vaya con fracaso. ¿Qué sucede cuando yo tengo que estar en una secundaria obligatoria, aburrido durante 6 horas? Pues que evidentemente voy a meter la pata. ¿Qué sucede cuando voy a meter la pata y voy a tener un mal comportamiento? Que va a aparecer el profesor de matemáticas, va a tener ese estereotipo y va a decir... Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver todos los adultos y todas las personas? A este chico le pasa algo. ¿Cómo le ayudamos? Y ahí entramos todos y tenemos que tener empatía con todos. Yo tengo muchísima empatía con los directores y los profesores. Tienen muchísimo trabajo, son muchísimos niños, tienen muchísimas cosas. Entonces vamos a intentar ayudarlos. Yo tengo muchísima empatía con los padres. Tienen muchísimas preocupaciones. Quieren que sus hijos vayan bien. Entonces vamos a ser un equipo. Yo tengo muchísima empatía con el chico. Está aburrido. Su ídolo es un youtuber que él se piensa que no trabaja, que hace un vídeo en 5 minutos y lo hace así, y todo es súper fácil y además gana muchísimo, muchísimo dinero. ¿Entendéis? Entonces todo eso es importantísimo de entender. Nosotros, cuando por ejemplo en el taller de altas capacidades de juegos de mesa les proponemos crear un juego de mesa, ¿qué creéis que es lo que yo intento conseguir? Que acaben lo que empieza. Que acaben lo que empieza. Porque hay muchos que no lo hacen. Yo parto con que el juego de mesa no se va a acabar. Entonces, si vosotros como padres pensáis, voy a ir al juego de mesa para que mi hijo haga un juego de mesa y el juego de mesa vea la luz. Ostras, eso sería ideal, pero vamos a tardar años. Si no importa tardar años, me parece fantástico. Usualmente, casi todos los juegos de mesa que nosotros hemos empezado no lo han terminado. ¿Por qué no lo han terminado? Y necesitamos un fuerza para dejarnos. Realmente, el problema, por ejemplo, cuando tú creas un juego de mesa es, o cuando creas cualquier cosa, una prenda de ropa, lo que sea. Nosotros intentamos buscar proyectos que vayan en los intereses de los chavales. Te encuentras barreras. Por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo, que no tiene que ver con juegos de mesa, la primera barrera, una de las barreras que nos hemos encontrado es que estamos haciendo una prenda de ropa y que el dinero que puede costar la prenda en función de los colores que le pongamos es enorme. Con lo cual, el dibujo que tú te has planteado ya lo tienes que modificar entero. Eso, la motivación te la puede bajar, la ilusión te la puede bajar. Otra de las cosas que sucede es que yo he pensado en un juego de mesa. Claro, he pensado en el juego de mesa y me ilusiona mucho. Pero para llegar a la meta hasta aquí. Mientras voy recorriendo todo este camino se me ha ocurrido, ostras, qué chulo estaría hacer un videojuego. Y ya este aspecto emocional ya me ha cambiado los dos proyectos y ya me ha creado una ilusión diferente. Y esa gestión emocional la tengo que hacer. ¿Qué barreras tiene un juego de mesa? Tengo que crear la idea. Tengo que hacer las instrucciones. Tengo que redactar las instrucciones para que la gente las entienda. Tengo que crear el tablero, si va a tener tablero. Tengo que crear los personajes. Bueno, tengo que diseñarlos.
Vale. Así, ¿no? Tengo que diseñarlos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso son barreras. Tengo que sacarlo de mi tiempo libre. Si realmente quiero que esto se materialice y yo te digo, oye, para el próximo día traerme una idea. ¿Dónde está la idea? Y al final es un proceso que por muchas capacidades que tú tengas, al final es súper importante que yo te centre en el proceso y que vas a tener barreras. Entonces, eso es importantísimo. Muchas veces estás acostumbrado a que no haya barreras. También tiene que ser una barrera que ellos sepan que con ayuda o con trabajo se puede solventar. ¿Qué piensan ellos de pedir ayuda? Hay muchos chavales con altas capacidades que ese concepto de pedir ayuda no lo entienden. Es como si ellos estuviesen fallando. Entonces, al final es otro aspecto emocional basado un poco en las expectativas que habíamos comentado. ¿Entendéis? Entonces, ese es el concepto que hay que tener en cuenta muchas veces con altas capacidades, que muchas veces no se aprecia. Muchas veces se aprecia que el concepto de altas capacidades es un chico que tiene un potencial enorme y que ese potencial lo tiene que sacar sí o sí y que tiene que sacar muy buenas notas. De hecho, muchas veces hablas con la gente, altas capacidades, se ha suspendido. ¿Qué tiene que ver? Antonio, y entonces recapitulando un poco, cuando un niño no tiene un nivel de intelecto mínimo porque ya tiene desidio de motivación y demás, y aunque le presentes algo que en realidad con sus intereses o que te ha demandado él, no es capaz de empezarlo porque le supone un mínimo esfuerzo y ya no es capaz de empezar nada aunque le interese, ahí es un caso extremo que ¿por dónde empezáis? Vale, pues lo primero que empezaríamos sobre todo es trabajar la autoestima del chico. Es decir, cuando un chico llega con ese nivel, es decir, yo tengo un alto potencial pero no quiero hacer nada, lo primero que nosotros hacemos es crear una cosa que se llama vínculo terapéutico. Es decir, para nosotros el vínculo que tú tienes con la persona es importantísimo. No siempre nos sale bien, pero lo intentamos muchísimo. Entonces, de hecho, la consulta no se llama Gotham porque sí. Una de las cosas que a mí me sucede en consulta privada es que yo tengo que trabajar mucho para... Es decir, tú date cuenta de que un chico adolescente, un chico cuando va al psicólogo, ¿qué es lo que piensa? Me pasa algo, estoy loco. De hecho, hay muchísimas personas que no quieren decir que ellos van al psicólogo. Estoy haciendo algo mal, tengo un problema, etcétera, 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 ¿no? Entonces, usualmente van asustados. Entonces, cuando llegan y ven, pues, cómo está decorada la consulta, por ejemplo, eso empieza a suavizar el impacto que tiene. Y cuando empezamos a hablar de su opinión, lo que piensan, lo que sienten, empezamos a ir creando ese vínculo para que ese chico se sienta tranquilo. Empezamos a analizar qué le pasa, empezamos a analizar por qué se equivoca y luego empezamos a trabajar en base, por ejemplo, a centrarse en los procesos. Es decir, usualmente tiene un problema emocional y ese problema emocional lo tenemos que trabajar. Entonces nos basamos primero en esa inteligencia emocional, en esa inteligencia intrapersonal para empezar desde ahí. Una vez que empiece desde ahí, evidentemente, si es un chico que ha existido cualquier trabajo, pues tenemos que empezar muy poquito a poco. Es como si ahora Messi se lesiona durante un año entero y ahora tú le pones del tirón 90 minutos en un clásico a vida o muerte que te juegas la liga. Pero pues Messi, por muy bueno que sea, no está preparado para esos 90 minutos, su cuerpo no lo va. ¿Y cómo le va a sentir eso emocionalmente? Pues tendremos que ir haciéndolo poquito a poco. Tendremos que ponerle retos pequeños, tendremos que ir buscando pequeñas cosas, tendremos que acompañarle en ese proceso, tendremos que analizar los errores como un proceso de aprendizaje positivo. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros haríamos poquito a poco. Pero evidentemente lo que no haría es, venga, hazme esto, que tú puedes. ¿No? Tendremos que analizar qué le sucede, poco a poco, los procesos, los pequeños pasos, que se fije en los errores como algo de aprendizaje, que se fije en los pequeños pasitos como me enseñan o como aprenden. En ese sentido, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, que viene en el libro, la metáfora de la película de Iron Man. No sé si habéis visto Iron Man, la 1. Pues Iron Man, nosotros, por ejemplo, para las personas que no lo habéis visto, Iron Man construye una armadura que vuela
Y a mí me encanta la película porque sale así en todas las películas y parece que te la construye en 60 segundos, ¿no? En 1 minuto. Además que te ponen una música súper motivante, ¿sí? Yo muchas veces me recuerdo a mí mismo cuando era niño o adolescente que veía una película y decía, ¡oh, qué chulo los roles! Veía una película y con la música, y ahora te ponías tú los roles, bajabas a la calle y decías, tío, esto no pasa lo que sucede en la película. ¿Entendéis? Mira, nosotros estamos hablando de un proyecto de animación y nosotros tenemos en la consulta chavales que dibujan y pintan súper bien. Y una de las cosas que le explicamos el otro día es que en ese proyecto de animación, antes de poder empezarlo, el chico nos dijo, elegimos un tipo de dibujo y dice, mira, ese tipo de dibujo va a salir por 50.000 euros. ¿Cómo? Sí, 50.000 euros. Ese corto que vosotros habéis visto, que dura 3 minutos, esos 3 minutos han costado a lo mejor 6 meses de trabajo. Y claro, los chavales se quedan, ¿cómo? Sí, ese proceso de animación, o sea, 1 minuto de animación, ¿cuánto te crees tú que tarda una persona en crear ese minuto de animación? Entonces, eso los chavales no lo ven. Y eso es lo que yo quiero fomentar. Entonces, en la película de Iron Man sale Iron Man equivocándose no sé cuántas veces hasta que construye la armadura. Pero yo le tengo que guiar en ese proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque la escena va muy rápido. Entonces le tengo que parar la escena, tengo que hacer que se fijen los detalles, tengo que hacer que se fijen el lenguaje de la película. Por ejemplo, cuando el personaje dice toma 68 o prueba 68, la película no te ha mostrado las pruebas de la 1 a la 67. ¿Por qué no te las muestra? Pues porque no tiene metraje. Entonces, evidentemente, tú estarías viendo, no podrías ir al cine, tendrías que llevarte una semana en el cine, ¿no? Pero claro, emocionalmente a ti te hace pensar o te hace crear una expectativa que todo va muy rápido. Y precisamente es lo contrario. Lo que yo quiero es que tú te fijes en que todo va muy lento. Y que hay muchísimos errores. Y que esos errores son el proceso de aprendizaje. De hecho, en la primera película de Iron Man gana por un error que él cometió en el traje. El traje tiene un error que cuando llegas a determinada altura se congela. Y como él iba probando todo a ver hasta dónde llegaba el traje, pues claro, la otra persona que creó el otro traje no hizo esa prueba. Entonces yo quiero probar cuántos errores comete mi traje para tenerlo en cuenta y para arreglarlo y para evolucionar. Cualquier persona, o sea, yo por ejemplo pienso en muchos chavales con altas capacidades dirían, ostras, es que mi traje no vale un duro porque a tal altura se congela. Verían cualquier mínimo fallo, cualquier mínima cosa para destrozar lo que han hecho, no valorarlo, infravalorarlo o incluso desistir cuando hay un proceso de aprendizaje importante. Entonces, eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer con ellos. Lo primero es reconstruir la autoestima y enfocarle en un proceso, en unos valores, en algo determinado. Y evidentemente crear primero ese vínculo con ellos, con sus motivaciones. Lo que sucede es que reestructurar todo ese pensamiento, pues muchas veces es complejo, lleva su tiempo, es difícil, ¿no? Lleva unas emociones y ahí pues tenemos que ir aprendiendo poquito a poco. ¿Nos podrías dar algún ejemplo práctico de cómo transformar ese fallo o esa forma de ver que digamos que fallan en algo para verlo de forma positiva? Es decir, que no tengan miedo al fracaso ni a fallar, sino que es como parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué tipo de ejemplo práctico o concreto se puede empezar a trabajar con ellos? Yo lo primero que intentaría hacer es coger sus referentes, digámoslo así. Es decir, yo utilizo mucho y trabajo mucho lo que es el concepto metafórico, ¿no? Entonces, cuando la metáfora con la que se parte se vincula mucho con ellos, por ejemplo, en el caso de los superhéroes, pues hay chicos que eso no les motiva, no les interesa, no les resulta curioso, pues nosotros ese ejemplo no lo utilizaríamos. Por ejemplo, hay chicos que les encantan, por ejemplo, la tecnología y vemos la tecnología como un aspecto evolutivo. Es decir, desde los primeros teléfonos móviles que existían hasta el iPhone 14, va a salir ahora, hasta el iPhone 14, pues hay una evolución enorme. Esa evolución está llena de errores. De errores o
que gracias a que he construido esto me ha llevado a plantearme otra cosa. Entonces, lo primero que nosotros utilizamos es, por ejemplo, la metáfora. Una vez que analizamos esa metáfora le sirve a ellos para posicionarse en ese aspecto evolutivo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una metáfora en videojuegos que es el Street Fighter. Entonces, el Street Fighter 1 es un videojuego que salió, pero realmente el éxito lo tiene el 2. Pero es que el éxito que tuvo el 2 fue gracias al análisis de todos los fallos que tenía el 1. Entonces, esa compañía supo aprender de un juego que había sacado y de ver sus errores como un proceso de aprendizaje. Y a través de ahí ganaron muchísimo dinero. Entonces, ese aspecto me parece súper importante, súper interesante. Que tú saques un producto y tenga X fallos no significa, primero, ni que el producto no valga, ni que tú estés en un camino negativo. Entonces, ahí hay un aspecto súper importante en lo que es el concepto de aprendizaje. Luego, otro aspecto para nosotros súper importante es nunca valorar el resultado, valorar el esfuerzo. Es decir, fijaros una cuestión. Yo tengo un hijo de 9 años, ¿vale? Yo, siempre que me llega un boletín de nota, lo primero que le digo es enhorabuena, Tomás. Pero si no has visto las notas, papá, me da igual, yo te he visto en el día a día, te he visto que te has esforzado, te he visto que lo has intentado hacer tú solo, te he visto que en algunos momentos nos hemos frustrado, nos hemos encasquillado y has sabido seguir trabajando. Yo te digo, enhorabuena. De hecho, el día que peor le va en los estudios, que más se frustra, le digo, este día me ha encantado, Tomás, es el mejor. Y mi hijo me dice, papá, tú eres tonto, tío. Si llevo aquí sufriendo, este día es el mejor. ¿Tú te das cuenta de todos los errores que has cometido? Por eso, digo, ¿tú te das cuenta que estamos a 3 días antes del examen y que los podemos corregir todos? Este día es espléndido, el mejor. Y esto te va a pasar siempre. Y cuando cometas un examen, analiza cuál es mi fallo. Ostras, ¿qué ha sido mi fallo? Vale. Ahora, si yo solo me paso la nota, esa reflexión no la vas a hacer. Entonces, esfuerzo, proceso, metáforas, es lo que nosotros intentamos hacer. Práctica. Ahí todo se tiene que practicar. Es que a tal persona, por ejemplo, cuando están viendo YouTube, es que le ha salido la primera. Seguro que le ha salido la primera. Vamos a analizar ese vídeo. Ahora te ven los cortes de los vídeos. O sea, que hay un corte de vídeo. ¿Entiendes? Entonces, todos esos aspectos son importantes que se reflexionen o se analicen con ellos. Y después, sobre todo, ver esa evolución. Cuando tenga el producto final y te diga, ostras, ahora el producto final está súper chulo, te ha quedado genial. ¿Tú crees que este producto final habría sido capaz si entre tú, papá y mamá no hubiéramos analizado los errores que tú has cometido? ¿Te hubieras dado cuenta de este detalle si papá y mamá no lo reflexionan y te dicen? Entonces, ¿esa reflexión ha sido positiva o ha sido negativa? ¿Eso ha provocado que el producto mejore o que empeore? Entonces, cuando nosotros te hemos dicho que has cometido un error, ¿realmente ha sido un error o ha sido un aprendizaje? Entonces, si os fijáis, el lenguaje que nosotros utilizamos, todo eso es importantísimo. La reflexión que nosotros la hacemos cuando vengan las notas, todo eso es importantísimo. Cuando, por ejemplo, nosotros como maestros le digamos, tienes que estudiar más. Tiene que estudiar más. ¿Cuánto ha estudiado? ¿Cómo ha estudiado? ¿En qué le vamos a corregir? Entonces vamos a sentarnos con él. Vamos a ver, vamos a analizar los errores. ¿Por qué el chico no quiere corregir las cosas de la pizarra? Vamos a analizarlo. Oye, ¿por qué este chico no corrige cuando se le dice? ¿Cómo puedo intentar que corrija? ¿Cómo puedo estar atento? Y ahora yo propongo, puede que salga o no salga. Es decir, si yo te doy una caña de pescar y tú no quieres pescar, más no puedo hacer, pero al menos lo que está en mi mano lo vamos a intentar. Pues esos son, por ejemplo, ejemplos prácticos. Otra, por ejemplo, hay un libro muy bonito que a mí me gusta mucho que se llama Manual para Soñar, de una editorial que se llama Palabras Aladas. No sé si conocéis esa editorial. La editorial es la misma que hizo El Emocionario. ¿Conocéis El Emocionario? El Emocionario, pues dentro de Palabras Aladas,
hay un libro muy bonito que se llama Manual para Soñar y te habla sobre distintas actividades que puedes hacer para conseguir tu sueño, ¿vale? Y una de las actividades que te propones es la práctica. Y en esa actividad te dice, coge este fin de semana algo que se te dé mal, te pone un ejemplo muy sencillo, como si tú eres diestro, come con la mano izquierda. Empieza este viernes a comer con la mano izquierda. Seguro que cuando acabes vas a estar desesperado el viernes. Pero ¿qué va a pasar el martes? ¿Qué pasaría si nosotros comiésemos con la mano izquierda? Al final vas mejorando. Entonces, usualmente esos trabajos, esas actividades, si os fijáis, van asociados a una emoción del momento. No están siendo capaces de plasmarse en el futuro y están viendo ese presente como algo negativo. Entonces, ahí tenemos que reflexionar. Tranquilo, céntrate en el proceso, céntrate en practicar, no tengas prisa y luego también analizar qué ha pasado, qué emoción sientes ahora cuando hoy martes comes bien con la mano izquierda. Entonces, esas reflexiones son súper interesantes y ciertas actividades que sean más o menos sencillas también pueden ser positivas. En ese sentido, uno de los juegos puede ir enfocado a esa actividad que estamos proponiendo, que es el gozo, y que puede resultar bastante interesante de cómo analizarlo, de cómo trabajarlo, etc. Los juegos de mesa, muchas veces en ese sentido, son positivos. La primera partida que he hecho un juego de mesa, no me tiene por qué suceder. Ejemplos por los videojuegos también nos pueden servir en ese aspecto. Entonces, esos procesos prácticos son bastante interesantes y luego pues extrapolarlo a situaciones o a distintos ámbitos. ¿Sí? Más o menos. Vale. Ojo, todo esto con mucha paciencia, con mucha reflexión. Va a haber momentos en los que el chico emocionalmente no esté. Si el chico emocionalmente no esté, en ese sentido, deja que la emoción fluya, que se relaje y ya cuando esté receptivo, le hago la reflexión. Pero que las cosas no son como una magia de Harry Potter. Es decir, esto que yo trabajo, esto con mi hijo, evidentemente, o con cualquier paciente, lo hago muchísimas veces. Y a lo mejor la reflexión que hago muchas veces implica que necesite un tiempo en donde se desahogue. Ya te has desahogado, te has calmado, ¿vale? Vamos a reflexionar. Pero claro, esa emoción tiene que suceder, tiene que vivirla, tiene que suceder. ¿Entendéis? Muchas veces vamos a pensar nosotros como adultos. Muchas veces nosotros somos receptivos a lo que nos dicen las personas cuando emocionalmente tenemos un mal día. Pues nuestros chicos son iguales. Entonces, muchas veces tiene que pasar un tiempo hasta que podamos reflexionar. Esa inteligencia emocional es importantísima. ¿Vale? ¿Qué contestarías con ella si a una niña que llega a ti y te pregunta o te dice que él necesita estudiar eso, que lo del colegio no le interesa o que no necesita aprender esas cosas, que para qué le sirve y que todo eso es muy repetitivo y muy mal? Sobre todo que no le interesa, que para qué sirve. Vale, hombre, para mí esa es una reflexión importante, ¿eh? Porque si os fijáis, es decir, yo voy a ser muy sincero, ¿vale? Y voy a decir una opinión muy personal mía. Para mí la ESO evidentemente es importante porque te puede dar una cultura general, te abre las puertas de distintas asignaturas para que tú vayas determinando cuál es el camino que más te interesa, que más te gusta, que hay chavales que en la secundaria lo tienen muy claro, pero otros que no. Y evidentemente te abre las puertas para sacar después más títulos, trabajar, etc. Pero sí que es verdad que hay una influencia social que presentan nuestros hijos, que es, yo estoy viendo personas que la sociedad considera de éxito y ninguno de ellos me está hablando de ningún título. Yo estoy viendo una persona que me está dando una clase magistral de un contenido que yo me puedo ver en un vídeo de YouTube. Entonces, todos esos aspectos motivacionales a los alumnos les afecta. Eso es un aspecto emocional. Entonces, ¿qué le diría? Pues le diría, evidentemente analizaríamos qué cosas positivas me puede atraer la ESO y qué consecuencias negativas puede no tener la secundaria. Y ese sería el análisis que lo haría y también con argumentos. Entendiendo también que, por ejemplo, el porcentaje de personas que tienen éxito laboral sin la secundaria es bajísimo.
el porcentaje de personas que tienen un buen sueldo teniendo solo la ESO también es bajísimo. Los trabajos a los que yo puedo acceder son bajísimos. Entonces, si Messi tiene 40 millones, pero no tiene la ESO, ¿qué porcentaje de personas hay en el mundo que tengan ese dinero sin esa titulación? Entonces, ese es un concepto al que ellos no llegan. ¿Por qué? Porque usualmente se están basando en un reforzamiento social que no te está diciendo toda la información, solo te está diciendo una información concreta y evidentemente está sesgada por qué se entiende por éxito. ¿Éxito es tener dinero? A lo mejor éxito es trabajar en lo que te gusta. ¿Realmente esa persona ha llegado ahí sin esfuerzo? Entonces, todos esos aspectos no se conciben. Entonces, yo analizaría esas dos cosas. Primero, ¿qué cultura, qué te aporta la secundaria? Real, objetiva. No subjetiva, no de lo que tú estás viendo. Aspectos objetivos. Son chicos muy inteligentes. Es importante que las cosas que le argumentemos, las argumentemos desde una sinceridad. Yo puedo entender que te aburra, pero eso no significa que no sea buena o que no sea necesaria. ¿Entendéis? Otro concepto es entender que hay, por ejemplo, profesionales que no están de acuerdo en que se hagan las cosas de una manera más amena. Yo creo que evidentemente nunca te va a salir algo al gusto de todos, por lo cual en algún momento las personas nos tenemos que aburrir y saber que tenemos que esforzarnos aunque esto no nos guste. Eso también es importante vivirlo y también es importante que se lo enseñemos a los niños y niñas. Pero también es importante entender que si me llevo todo el día aburrido, eso tampoco me va a gustar. ¿Entendéis? Por ejemplo, si cogemos una metáfora deportiva, hay un jugador de fútbol que se llama Pablo Aimar, que es argentino, que trabaja en la cantera de la selección argentina, que dice que lo más importante es que los chicos a edades tempranas evidentemente se estimulen con el balón. Ya llegará momentos en donde se vuelva todo más serio, se tenga la táctica, pero si con un chico de 7 años empiezas a ponerle que si la táctica, pues evidentemente el chico se va a aburrir, se va a ver también incompetente porque son conceptos más abstractos, más difíciles. Entonces, evidentemente, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pero yo creo que ese ser objetivo y analizar las cosas desde un prisma más importante, más serio, puede ser determinante para ellos. Y sobre todo, ese enfoque de lo que no aparece. Por ejemplo, los youtubers, en las últimas entrevistas que se hacen a las personas que son youtubers, se ve que son personas muy interesantes, que trabajan muchísimo, que se esfuerzan muchísimo y que se forman muchísimo. Entonces, en ese sentido, eso creo que es un contenido que sería muy interesante que apareciese cómo esas personas se están formando, cómo esas personas están aprendiendo cosas, es decir, que no se queden en yo he hecho este vídeo y fíjate lo fácil que es hacer este vídeo. No, es decir, tener éxito no es nada fácil y hay muchísimas cosas para atrás. Pues todas esas cosas creo que sí sería interesante ir analizándolas con ellos poco a poco. No sé si he vuelto a responder o no. Si... Sí. ¿Descanso? ¿Sigo? Son y 23, o sea que ahora mismo vamos a hacer un pequeño descanso y 25 para salir, y como los niños suelen ir al baño, merendar y demás, hay 35 volvemos y lo que nos sentemos y empezamos de nuevo. Perfecto, sin problema. Muchas gracias.